Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding expectations, simplifying lives, and establishing legacies that last for generations. Leverage their exclusive network of experts to help achieve your personal and professional financial goals. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has experienced teams who can craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex. Real wealth requires real solutions. Connect to a wealth advisor today at Corient.com. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Aquí comienza Cápsulas de la Historia. Antes de poner en marcha nuestra máquina del tiempo, por favor, abrochen sus cinturones. Preparen sus mentes para el despegue y mantengan sus oídos en posición de escucha. Estamos a punto de poner rumbo hacia un emocionante viaje a través de las eras. Prepárense para la aventura de sus vidas en 3, 2, 1... Bienvenidos viajeros a Cápsulas de la Historia. Soy Ricardo Calvente y hoy la máquina del tiempo nos vuelve a dejar en el ajetreado siglo XV. No abandonamos el reino de Castilla y, tras conocer la semana pasada a Isabel la Católica, hoy vamos a dedicarle este espacio a una figura clave para que el reinado de los Reyes Católicos supusiera verdaderamente un cambio de época. Ni más ni menos que al navegante Cristóbal Colón. Antes de meternos de lleno en la vida de nuestro protagonista, vamos a hacer un repasito histórico para situarnos en el contexto. Podemos comenzar con la situación política y social del Reino de Castilla durante el siglo XV. El siglo XV comenzaba con la familia de los Trastámara ostentando la corona de Castilla. Los Trastámaras provenían de un condado al norte de Galicia, al norte del río Tambre, que se conocía antes como Támara, y que, después de haber sido un título concedido a discreción por el rey de Castilla, a mediados del siglo XIV el rey Alfonso XI le concede ese título, el título de conde de Trastámara, a uno de sus hijos bastardos, Enrique. Y este funda la Casa de los Trastámara. Enrique, tras doblegar a su hermanastro Pedro I el Cruel en una guerra civil, se corona como rey de Castilla, siendo nombrado Enrique II, y con él llega el cambio de casa real de los Borgoña a los Trastámara. A Enrique II le sucedería su hijo, Juan I, y a este, Enrique III, entrando ya con Enrique III en el siglo XV. Tras Enrique III reinaría Juan II, que tenía un hijo que sería el primer heredero al trono, llamado Enrique, con su primera esposa María de Aragón, y tenía otros dos hijos, hermanastros de Enrique, con su segunda esposa, Isabel de Portugal. Estos hijos eran Isabel, quien luego sería conocida como Isabel la Católica, y su hermano menor Alfonso. A la muerte de Juan II, el trono de Castilla pasaría a manos de su hijo Enrique, nombrado como Enrique IV. Su reinado estuvo salpicado de recelos y sospechas. Es una figura muy interesante de la historia ibérica, Enrique IV. Fue acusado de ser impotente, de ser homosexual. Había tenido una hija con su esposa Juana de Portugal. Esta hija, que también era Juana de nombre, se sospechaba que no había sido engendrada por el monarca, sino por su valido, por su hombre de confianza, Beltrán de la Cueva. Razón por la que pasaría la historia con el sobrenombre de Juana la Beltraneja. Varios nobles importantes, contrarios al reinado de Enrique IV, conspiraron contra él en un hecho histórico conocido como la Farsa de Ávila, una reunión de estos nobles en la ciudad de Ávila, donde leyeron un manifiesto con todos los agravios a los que acusaban a Enrique IV, como ya hemos dicho, homosexualidad, impotencia, que su hija no era realmente suya, que apoyaba a los musulmanes y que además daba privilegios a Beltrán de la Cueva. Tras leer este manifiesto, nombran como rey de Castilla a su hermanastro Alfonso, hermano de Isabel, que en ese momento solo tiene 11 años de edad. Alfonso XII, que es como se llamaría, reinaría 3 años paralelamente a Enrique IV, falleciendo en 1468 con solo 14 años.
Se sospecha que envenenado, aunque oficialmente sería por pestilencia. Los nobles ponen ahora su punto de mira en Isabel para confrontar a Enrique IV. Pero para evitar una guerra civil, Enrique e Isabel llegan a unos acuerdos conocidos como los Acuerdos de los Toros de Guisando, donde, a cambio de la fidelidad de la nobleza esta que apoya a Isabel, y de ser Enrique quien decida un futuro matrimonio de Isabel, ella sería nombrada heredera al trono de Castilla por delante de su propia hija Juana. Este acuerdo se rompería algunos años más tarde cuando Isabel rechazaba el matrimonio con Alfonso de Portugal, negociado por su hermanastro Enrique, y se casaba en secreto con su primo Fernando de Aragón en 1469, usando además una bula papal falsa para poder saltarse la restricción de matrimonio por consanguinidad. Cuando Enrique IV se entera de este matrimonio, rompe el acuerdo de los Toros de Guisando y vuelve a nombrar a su hija Juana como heredera a la corona de Castilla. Entonces llegaría el lío. En 1474 fallece el rey Enrique IV y al unísono se proclaman reinas de Castilla su hija Juana la Beltraneja, que se había casado con su tío Alfonso de Portugal, mucho mayor que ella, y por otro lado Isabel, lo que desemboca en una guerra civil que duraría 4 años. De esta guerra civil saldría victoriosa Isabel sobre Juana, culminando con el Tratado de Alcasovas en 1479 entre Alfonso V de Portugal y ahora Isabel I de Castilla. Un tratado que es clave además para entender el futuro de las expediciones marítimas de los reinos de España y Portugal, ya que en este tratado se reparte el mundo entre ambos. En este tratado se reconoce a Isabel como reina de Castilla y Juana queda olvidada por la historia para siempre. Muy triste la historia de Juana la Beltraneja, por cierto. Entonces ya tenemos a Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón con sus respectivas coronas, sellando la unión dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón. Desde la Edad Media, los comerciantes europeos, especialmente genoveses y venecianos, habían encontrado un negocio jugoso en los puertos de la costa este del Mediterráneo, en Siria, Egipto, Constantinopla, donde llegaban los productos de la ruta de la seda. Tras 2 siglos de control del imperio mongol de esta ruta de la seda, los siglos XIII y XIV aproximadamente, época en la que surge el nombre de Marco Polo. Muchos investigadores dudan de la veracidad de sus relatos sobre sus viajes por la ruta de la seda. Sin embargo, su impacto en la historia ha sido evidente y sin duda resulta de inspiración para los descubridores de los siglos XV y XVI, especialmente italianos, portugueses y españoles. Bueno, españoles, de los reinos de Castilla y Aragón, como nuestro protagonista de hoy, Cristóbal Colón, de quien se dice siempre tenía una copia del libro escrito por Marco Polo. Tras la caída de Constantinopla y el dominio de un imperio turco que controla ahora los puertos del este del Mediterráneo, los productos de Oriente sufrieron un encarecimiento importante. Así, en este momento, las potencias marítimas europeas, especialmente Portugal, con las arcas libres de guerra, a diferencia de Castilla, que se encontraba en plena guerra de Granada, los portugueses comienzan a buscar vías marítimas alternativas a las del Mediterráneo, apostando por intentar descubrir un paso hacia Asia por el sur de África. En 1487, el marinero portugués Bartolomé Díaz logra superar el Cabo de Buena Esperanza, el punto más al sur de África, y así conectaba el Océano Atlántico con el Índico. Si bien no sería hasta 1498 cuando Vasco da Gama lograría llegar a la India y lograrse una conexión marítima para los productos de Oriente evitando la ruta de la seda. En este trayecto quedan varios puertos portugueses que conforman una estructura de comercio entre Asia, África y Portugal. ¿Ya habéis oído bien? 1498 sería cuando Portugal llegaba vía marítima a la India, varios años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Y bueno, hago un inciso. Es evidente que la historia se cuenta de un modo muy europeísta. Cuando decimos descubrimiento de América, lo decimos para Europa, para el viejo continente. No sé si existe un término mejor para describir la expedición de Colón, pero hasta la fecha la conocemos como descubrimiento de América. Volviendo al tema, el reino de Castilla y Aragón, una vez lograda la reconquista de Granada y con las arcas liberadas, quiere unirse a este frenesí de expediciones marítimas iniciado por los portugueses.
Intermedian entre Castilla y Portugal el papado, quien decreta algunas bulas, conocidas como bulas alejandrinas, mediante las cuales se reparten zonas de navegación entre castellanos y portugueses, que además debían de evangelizar las zonas que iban descubriendo en las diferentes expediciones. Este reparto se había firmado con el Tratado de Tordesillas. Anteriormente habíamos hablado del Tratado de Alcasovas, que daba fin a la Guerra Civil y reconocía como reina de Castilla a Isabel I en 1479. Ya en este tratado se definían unas zonas de influencia para Portugal y Castilla, quedando el hemisferio sur para Portugal y el hemisferio norte para Castilla. Pues en 1494, poco después del descubrimiento de América, los reinos de Castilla y Aragón, por un lado, con Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón como representantes, y el reino de Portugal, con Juan II en la corona, firman el Tratado de Tordesillas, que confirman los aspectos de las bulas alejandrinas y en el cual se definían zonas de navegación del Atlántico y del Nuevo Mundo, es decir, del continente americano. En la práctica, el tratado serviría para que los reinos de Castilla y Aragón no interfirieran en la ruta portuguesa atlántica hacia el Índico a través del Cabo de Buena Esperanza por el sur de África, y a cambio, Portugal no se entrometía en las expediciones castellano-aragonesas al Nuevo Mundo. Y con esto tenemos ya presentado debidamente el contexto para poder comenzar con nuestro protagonista, Cristóbal Colón, del que realmente conocemos muy poco antes de su expedición a América. Pocas veces, por no decir nunca, habló de su origen y de su familia. Es más, incluso su propio hijo, que escribió Historia del Almirante, una biografía sobre su padre, decía desconocer su origen de nacimiento. Así, su figura es enigmática y eso, queridos viajeros, normalmente nos llama mucho la atención. Casi todos los territorios han querido reclamar la figura de Colón como propia. Gallegos, extremeños, castellanos, mallorquines, ingleses, franceses, griegos, todos han intentado demostrar que Cristóbal Colón había nacido en su territorio. La realidad es que desconocemos el origen de Colón, siendo la teoría más aceptada la de que nació en Génova, dándose validez al documento para establecer su mayorazgo, una institución del derecho civil del Reino de Castilla, que servía para mantener los derechos o bienes en el seno de una familia. Así, el hijo mayor heredaba la práctica totalidad de los bienes sin opción a dividirlos o venderlos, y siempre las generaciones venideras tenían más que las anteriores. Pues en este documento, Cristóbal Colón escribe en 1498. Siendo yo nacido en Génova, vine a servir a sus altezas aquí en Castilla. Tenga y sostenga siempre en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje que tenga allí casa y mujer, y le ordene renta con que pueda vivir honestamente como persona tan llegada a nuestro linaje y haga pie y raíz en la dicha ciudad como natural de ella, porque podrá haber de la dicha ciudad ayuda y favor en las cosas del menester suyo, pues de ella salí y en ella nací. Si bien también existen teorías desmontando este documento considerándolo falso, pero como digo, por algún lugar debemos empezar y utilizaremos el que tiene mayor consenso. Así, consideraremos que nació en Génova a mediados del siglo XV en el seno de una familia humilde. Algunos historiadores consideran que es uno de los motivos por los que oculta su origen. Otros creen que esta ocultación de su origen puede ser porque es descendiente de judíos, lo que le hubiera apartado de toda posibilidad de acercarse a la corte. Sus padres serían Domenico Colón, un tejedor, un comerciante, y Susana Fontana Rosa. Es el hijo mayor de 5 hermanos. Su hermano Bartolomé también sería marinero y cartógrafo. Su hermano Diego le acompañaría en algunas expediciones. Del resto de hermanos poco se sabe. Cristóbal Colón se establecería en 1477 en Portugal. No se tiene constancia, como de la mayor parte de su vida, de las razones que le llevaron allí. Según la biografía escrita por su hijo, fue por accidente. Colón formaba parte de la tripulación de un corsario que atacó unas naves venecianas en un combate naval que tuvo lugar en las costas del Cabo de San Vicente, al sur de Portugal. Este corsario fue hundido y Colón llegaría a nado hasta las costas del Algarve, partiendo de allí a Lisboa en busca de ayuda de su hermano Bartolomé, que se encontraba allí trabajando como cartógrafo. Y bueno, todo esto son conjeturas y muchos historiadores creen que todo esto es inventado por parte del hijo de Colón. Los años posteriores,
Colón formó parte como agente comercial de la Casa Centurione de Madeira, realizando numerosos viajes, entrando en contacto con muchos marineros, cartógrafos. Conoció las rutas más importantes portuguesas al sur de África y algo que es muy importante, conoció los vientos alisios en la zona aproximadamente de las Islas Canarias, unos vientos que ayudan a viajar al oeste. No se sabe tampoco con exactitud el momento ni la razón por la que Cristóbal Colón quiso llevar a cabo su proyecto de llegar a Zipango y Catay, cruzando el Atlántico hacia el oeste, que era como Marco Polo había llamado a Japón y China respectivamente. Nuevamente existe la creencia de que en uno de sus viajes con la Casa Centurione conoció a unas personas que aseguraban haber partido de Catay, China, hacia el este y llegado a Europa. Conjeturas y más conjeturas. Bueno, Colón se casa con Felipa Moniz, hija del colonizador de las Islas de Madeira, Bartolomeu Perestrelo. Fue ella quien le abre las puertas y los contactos para su proyecto. Un proyecto que surgía de unos conocimientos totalmente autodidactas de Cristóbal Colón. Es fascinante la historia, viajero. Con todas estas ideas que le rondaban la cabeza, finalmente agarra el toro por los cuernos y aproximadamente entre 1483 y 1485 se presenta ante el rey Juan II de Portugal con su proyecto de navegar hacia el oeste y encontrar así las costas del Oriente Asiático. Tenemos a Colón presentando su proyecto ante el rey Juan II de Portugal. Su proyecto se basa en informes del matemático y astrólogo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli, que incluye un mapa con el trazado a seguir para llegar desde Europa a Zipango. También, usando conocimientos y cálculos realizados por el geógrafo francés Pierre Dailly en su libro Imago Mundi, en base también a las medidas de la circunferencia calculada por el filósofo griego Posidonio, ojo viajero, 100 años antes de Cristo, que establecía que esta medida de la circunferencia era de alrededor de 29.000 kilómetros, mediante la observación desde Roda y Alejandría del movimiento de la estrella Canopus, la segunda más brillante del firmamento. Viajeros, es realmente alucinante lo que eran capaces de lograr estos primeros astrónomos, matemáticos, filósofos, hace más de 2000 años, solo observando. Es cierto que el cálculo de 29.000 kilómetros se quedó bastante corto con la medición actual de algo más de 40.000, pero no resta mérito, sigue siendo impresionante. Como decimos, Colón utiliza este informe de Paolo dal Pozzo Toscanelli con el mapa. Probablemente este mapa estaba basado en los escritos de Marco Polo y en los conocimientos de la antigua Grecia, combinados con algunos más modernos del propio siglo XV. Obteniendo como conclusión que desde las Islas Canarias, navegando hasta el oeste, las costas de Zipango debía estar a unas 2.400 millas náuticas. Cálculo que era bastante errado, ya que en realidad hay 10.700. Bueno, y un continente completo entre medio. Este error de cálculo no solo afectó a Colón, también afectó a Magallanes y otros grandes marineros de la época. El rey Juan II de Portugal evalúa este proyecto con 3 personas que considera expertas. El obispo Diego Ortiz. Bueno, nos vamos a desviar otro poquito del tema, pero es interesante. Vamos a hablar un poquito sobre el obispo de Tánger, Diego Ortiz. Castellano de nacimiento y no se sabe por qué razón, probablemente por haber apoyado a Juana la Beltraneja en la guerra de sucesión castellana frente a Isabel. Al caer derrotada Juana, decide irse a la corte de Portugal. Fue muy apreciado por Alfonso V primero y luego por Juan II, tanto que le concedieron el obispado de Tánger. Además de obispo, era un gran cosmógrafo y por esa razón el rey Juan II lo mandó llamar para esta junta de sabios y evaluar el proyecto de Colón. Los otros 2 serían los judíos Maese Rodrigo y Maese Viciño. El proyecto es rechazado. Las razones. Probablemente la principal sea el coste excesivo de la aventura, tanto económica como políticamente. Y otra razón puede ser que los expertos consideraran que los cálculos de Colón no eran correctos. Por tanto, era una aventura muy arriesgada comparada con las expediciones que ya estaban llevando buscando bordear África por el sur. Según las Memorias del Almirante, el libro biográfico escrito por Hernando, hijo de Cristóbal Colón, y que lógicamente va a salir nombrado varias veces durante este podcast, mantiene que el rey II de Portugal, aun habiendo rechazado el proyecto, mandó en secreto una carabela siguiendo el rumbo que Colón había trazado.
pero que regresó sin encontrar tierra alguna. De nuevo, tomad como cierto aquello que creáis, buscad información, porque casi todos los datos anecdóticos deben estar muy cogidos con pinzas. Portugal también mandaría 2 expediciones, estas ya no en secreto, al oeste, una en 1484, capitaneada por Domínguez do Arco, y otra muy interesante en 1486, autorizando al navegante Ferdinand van Olmen, un flamenco asentado en Portugal, donde se le conocía como Fernão Dulmo, a navegar hacia el oeste y conquistar la mítica Isla de las 7 Ciudades, una isla que aparecía en los mapas de la época y que hasta la actualidad se desconoce si es cierta su existencia o es otro mito más. Ya anteriormente el rey Alfonso V de Portugal había mandado una expedición para localizar esta isla, ya en 1475, que fue capitaneada por Fernão Teles. Otra opción que pudo influir en el rechazo del proyecto por parte de Portugal podía ser que el trazado de la ruta colombina discurría por el hemisferio norte, lo que contravenía el Tratado de Alcasovas entre el Reino de Portugal y los de Castilla y Aragón. Y el rey Juan II de Portugal prefirió no tener problemas. Con el fracaso del proyecto ante Portugal, nuevamente existen multitud de teorías sobre las razones que le llevaron a trasladarse a Castilla para presentar su proyecto allí. La más aceptada es simplemente que, siendo el trazado contrario al Tratado de Alcasovas en Portugal, en Castilla era donde podía presentarlo. Así, en 1485, Colón se marcha a Palos de la Frontera, actual provincia de Huelva, donde al parecer tenía familiares. Nuevamente las historias se cruzan. Hay historiadores que mantienen que Colón enviudó y se llevó a su hijo Diego con él a Castilla. Otros dicen que abandonó en Portugal tanto a su hijo como a su mujer Felipa. Sea como fuere, Colón llegó al reino de Castilla con la intención de presentar su proyecto ante los reyes de Castilla y Aragón. Es posible, mantienen algunos historiadores, que Colón buscase el monasterio de las Rábidas, ya que los frailes de dicho monasterio realizaban misiones en Canarias y su favor y sus conocimientos pudieran ser importantes para el proyecto. Allí entra en contacto con varios frailes. El primero, Fray Antonio de Marchena, que además de buenos contactos en la corte de los reyes católicos, al parecer tenía conocimiento de un marinero que había encontrado tierras más al oeste por el norte, por Terranova, y que había podido volver y contarlo. Nuevamente más conjeturas que ningún historiador ha podido demostrar. Ya el propio Fray Antonio de Marchena, al que el Colón le había contado su proyecto allí mismo en el monasterio de la Rábida y que había quedado impresionado, realiza gestiones para que la corte real reciba a Cristóbal Colón. Las cortes en ese momento, debido a la guerra de Granada, se habían establecido en Córdoba. Consigue entablar contacto con personal muy importante de las cortes, especialmente con Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I de Castilla, que se convertía en ese momento en el principal apoyo para presentar el proyecto colombino a los reyes. Fray Hernando de Talavera convencería a estos reyes católicos para recibir en audiencia a Cristóbal Colón a principios de 1486 en Alcalá de Henares. Allí expuso su proyecto y los reyes decidieron que un consejo de expertos debía estudiarlo. Mientras tanto, le concedían una subvención de la corona para que pudiera mantener su vida. Estos expertos se reunieron en 2 ocasiones, primero en Salamanca y luego en Córdoba, llegando a la conclusión de que el proyecto de Colón era inviable científicamente y que además podía suponer tensión con Portugal, ya que había posibilidades de contravenir el Tratado de Alcasovas. Por otra parte, las exigencias de Colón eran excesivas, como ya veremos más tarde en las capitulaciones de Santa Fe. Así, Colón fue informado por la reina Isabel I de Castilla que rechazaba su proyecto, aunque no lo descartaba totalmente. Colón siguió presionando en varias ocasiones para lograr el padrinazgo del proyecto, todas idénticos resultados. Aunque los reyes habían apuntado su matrícula y seguro que el proyecto les ocupó más de una tarde de debate en palacio. Fueron malas fechas para Colón. Se mantuvo vendiendo libros y mapas. Recibía también la noticia de que el navegante Bartolomé Díaz había logrado llegar al Cabo de Buena Esperanza, extremo sur de África, lo que ponía a Portugal aún más fuerte si cabe en la conquista de los mares océanos, y que, además, personalmente para Colón, significaba que, seguro, ya Portugal conectando el Atlántico con el Índico por el sur de África, su proyecto en Portugal no tenía ya camino ninguno, no iba a ser considerado en absoluto, y tenía que volcar todas sus fuerzas en lograr convencer a Castilla.
Siguen las reuniones con los reyes católicos durante varios años. Está claro que algo interesante veían los reyes en el proyecto de Colón. A ver, no nos engañemos. El comercio con Oriente era importantísimo tanto para Portugal como para Castilla y Aragón. Así que los reyes no querían descartarlo por completo. Todos los intentos de Colón por convencer a los reyes católicos chocaban siempre con el mismo muro. Las arcas estaban vacías por la Guerra de Granada. Tras todos estos rechazos, Colón decide que debe intentar presentar su proyecto al rey de Francia, Carlos VIII, quien se había interesado y le había invitado a exponérselo. Preparando este viaje a Francia en el monasterio de las Rábidas, Fray Juan Pérez, que también conocía a Colón desde su llegada al monasterio, contacta con la reina Isabel y le pide que lo reciba nuevamente. Y así fue. En 1491, Colón es recibido en Santa Fe, donde nuevamente su proyecto es rechazado. Pero de nuevo se le dejaba una puerta abierta. La guerra de Granada estaba muy cerca de culminar y una vez acabase sería el momento indicado para intentar llegar a un acuerdo. Con este nuevo rechazo, Colón ya toma la decisión de ir a Francia, pero, giro del destino, aparece otra figura clave, Luis de Santángel. Luis de Santángel había creído en Colón desde el principio. Intervino, ofreciendo poner gran parte del dinero necesario para que no dejaran irse a Colón a Francia. Y como si de una película de acción se tratase, desactivando la bomba en el último segundo, un mensajero real localiza a Colón en Pinos Puente, cerca de Santa Fe, a pocas horas de partir rumbo a Francia, y se le informa que vuelva, que el proyecto va a ser debatido nuevamente. Así comienzan las negociaciones entre Colón y los reyes católicos que duran meses. Finalmente se aceptan las condiciones impuestas por Colón, firmándose el 17 de abril de 1492 las capitulaciones de Santa Fe entre el secretario de la Corona de Aragón, Juan de Coloma, y Fray Juan Pérez en representación de Cristóbal Colón. Ya tenemos firmadas las capitulaciones de Santa Fe, el contrato por el que los reyes católicos han aceptado las condiciones de Colón. Pero, ¿cuáles eran estas condiciones que habían sido rechazadas por completo por Portugal y tantas veces por Castilla y Aragón? Con estas capitulaciones, a Colón le correspondería el título de virrey y de almirante, títulos hereditarios, de todas las tierras que descubriera. También le correspondería el 10% de todas las riquezas que encontraran dichas tierras y del comercio que se pudiera realizar desde esas mismas tierras. Unas condiciones que eran tremendamente ventajosas para el navegante. Y es curioso, porque esto va bastante en contra de la política habitual de los reyes católicos, que solían buscar restar poder a todo aquel que tenían alrededor, no sumar. Es interesante resaltar que en las capitulaciones no hay ningún interés religioso, no se habla en ningún momento de evangelizar las nuevas tierras. Siguiente paso: los preparativos de la expedición al oeste de Cristóbal Colón. Para comenzar, los reyes católicos, en una real provisión dirigida a los vecinos de la villa de Palos, obliga a estos a proveer a Colón de 2 carabelas y de tripulación. Ciertamente, Colón no encontró demasiada colaboración y nuevamente aparecen figuras que cambian el destino. En esta ocasión, los hermanos Pinzón, 2 personajes que Colón conoce a través de los frailes del monasterio de las Rábidas. Por cierto, otro pequeño inciso, ¿vale? Ya vais conociendo mis divagaciones. Comúnmente conocemos como monasterio de las Rábidas, pero en realidad es un convento franciscano. La diferencia entre monasterio y convento, o entre monjes y frailes, a grandes rasgos, un monasterio, palabra que proviene del griego monasterión, que significa morir en solitario. En un monasterio viven los monjes, también del griego monachos, que significa solitario. En los monasterios, los monjes viven una vida contemplativa, aislados del resto de la sociedad, dedicando su vida al amor a Dios. Los conventos, palabra que viene del latín conventus, que significa congregación, son donde residen los frailes, del latín frater, que significa hermano. A diferencia de la vida contemplativa de los monjes en los monasterios, los frailes trabajan fuera del convento y en su afán por consagrar la vida a Dios, su tarea es brindar consuelo y ayuda a los pobres y enfermos en las ciudades y las villas. Por eso hay esta diferencia entre monasterio y convento y entre monjes y frailes. Perdona esta ida del tema, pero creo que estamos hablando siempre de monasterio de las Rábidas y frailes y creo que era importante hacer estas puntualizaciones.
Pues estamos con Colón conociendo a los hermanos Pinzón. Los dos hermanos habían ganado prestigio en la zona como marineros y comerciantes en el Mediterráneo. Especialmente Martín Alonso Pinzón, que fijaos si era importante su ayuda, que Colón le prometió compartir con él los beneficios de la expedición. Se logró el apoyo de importantes familias marineras, como eran los Niños de Moguer o los Quinteros de Palos de la Frontera. Martín Alonso consiguió las 2 carabelas, la Niña, que era propiedad de la familia Niño, y de ahí su nombre, que originariamente era Santa Clara, y la Pinta, propiedad de la familia Quintero. Los hermanos Pinzón sabían que estas embarcaciones eran muy aptas para la aventura que iban a protagonizar. También fletó una nao, además de las 2 carabelas. La nao originariamente se llamaba La Gallega, aunque se rebautizó como Santa María, y era propiedad de Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo cántabro, que además de aportar esta nao, se enrolaría como maestre en la misma, participando en las primeras expediciones colombinas y pasando también a la historia por ser el primer cartógrafo en dibujar el mapa mundi con el continente americano. Con todo esto, tenemos ya a Colón como capitán de la nao Santa María, con Juan de la Cosa como maestre y Pedro Alonso Niño como piloto. La nao Santa María era la nave capitana y como habéis oído, era una nao y no una carabela. Toca descartar el mantra que estudiábamos en el colegio de Colón llegó a América en 3 carabelas. La Pinta y la Niña sí lo eran, mucho más rápidas que la Santa María. La forma más rápida de identificar a unas y otras es que, además de que las carabelas tienen un francobordo más bajo, ¿qué es un francobordo? Bueno, voy a evitar la definición técnica y seguramente haya expertos que luego me corrijan, pero viene a ser la distancia entre la cubierta y la línea de flotación del barco. Además, las carabelas disponían de un castillo de popa, pero no de un castillo de proa. Pues bueno, Colón capitaneaba la nao Santa María. Martín Alonso Pinzón capitaneaba la Pinta, con su hermano Francisco Martín Pinzón como maestre y Cristóbal García Sarmiento como piloto. Por último, Vicente Yáñez Pinzón capitaneaba la Niña, con Juan Niño como maestre y Sancho Ruiz de Gama como piloto. Todos estos barcos rondaban de 23 a 25 metros de eslora, es decir, eran barcos que podríamos considerar pequeños. Como dato curioso, que viene a colación de lo que hablábamos en las capitulaciones de Santa Fe, se estima que en esta primera expedición se enrolarían alrededor de unos 100 marineros, la mayoría de ellos andaluces, aunque también vascos que siempre están unidos a la mar, o de otras partes del mundo con diferentes oficios, desde un intérprete de árabe y hebreo pasando por los habituales carpinteros, pintores, etc. Había gente con condenas pendientes, pero lo que no había, y de verdad que no sabría dar ninguna explicación, es ningún sacerdote. Y es un dato curioso porque, si os fijáis, la gran mayoría de pinturas que vemos habitualmente de este primer viaje representan a Colón tocando tierra y siempre hay un sacerdote a su lado. Nos centramos en el primer viaje, relatado por el propio Cristóbal Colón en su diario, que luego fue copiado por Fray Bartolomé de las Casas, además del libro escrito por su hijo que, como hemos dicho anteriormente, es bastante más creativo relatando los hechos. El 3 de agosto de 1492, tras la correspondiente misa, zarpan las 3 embarcaciones desde el puerto de Palos de la Frontera rumbo a las Islas Canarias, donde, por cierto, tuvieron que realizar los primeros trabajos en la Pinta. Al parecer había sufrido un accidente en el timón, o un sabotaje, que también es posible. La expedición llega el 9 de agosto y se vio obligado a esta parada técnica en Canarias durante al menos un mes. Como curiosidad, en las Islas Canarias cambian el velamen de la Pinta, cambiando sus velas latinas, triangulares, habituales de las carabelas, por otras cuadradas y la convierten en la embarcación más rápida de las 3. Tras esta parada técnica ponen rumbo ya sí a lo desconocido, desde La Gomera hacia el oeste el 6 de septiembre. 10 días más tarde, la expedición llega a una zona que se conoce como Mar de los Sargazos, famoso por su ausencia de viento. Lo que, imaginen queridos viajeros, navegando hacia lo desconocido, tuvo que ser una pesadilla para la expedición. No ya por no tener viento que te siga llevando hacia el oeste, sino que no hay viento, tampoco puedes regresar a casa. Conforme se acerca octubre, las tripulaciones de los 3 barcos cada vez se muestran más nerviosas. Los primeros días de octubre hay algunos conatos de motín, que son superados gracias a la experiencia de Martín Alonso Pinzón, que como decimos es figura clave en el descubrimiento de América casi tanto como el propio Cristóbal Colón. La situación se vuelve insostenible el 10 de octubre de 1492,
hasta tal punto que el propio Martín Alonso Pinzón le pide a Colón dar la vuelta, negándose Colón, que al parecer logra convencerlo para seguir hacia el oeste. Quizás, como cuenta la leyenda, le desveló a Martín que tenía alguna información privilegiada, pero como ya os digo, conjetura. El 11 de octubre, una bandada de pájaros les hace variar un poco el rumbo dirección suroeste. Y en la madrugada del 12 de octubre de 1492, fecha que cambia la historia de Castilla y de Aragón, de España, de Europa y seguro que del mundo, el marinero Juan Rodríguez Bermejo, conocido como Rodrigo de Triana, desde su puesto de vigía en la carabela de la Pinta gritó: ¡Tierra a la vista! Rodrigo de Triana había avistado tierra, una pequeña isla en el archipiélago de las Bahamas, que llamarían San Salvador. En un viaje casi a ciegas, sin rumbo conocido, estos 100 marineros, con sus luces y sus sombras, habían derrotado todos los miedos y llegaban al Nuevo Mundo. Con toda seguridad no es el viaje más peligroso ni el más complicado realizado por marineros de la época. Sin ir más lejos, Magallanes y Elcano, unos 30 años más tarde, harían un viaje infinitamente más complejo. Pero este primer viaje de Colón, que se hizo con total incertidumbre, navegando a lo desconocido, tiene un mérito realmente impresionante. Cristóbal Colón y la tripulación probablemente no pensaron que habían llegado a un continente desconocido. Pensaban que habían llegado a algunas zonas de Asia cercanas a Zipango o a Japón. Irían descubriendo en los días posteriores más islas que fueron bautizando con nombres como la Fernandina, Isabela, en honor a los Reyes Católicos, o la isla de Juana, actual Cuba, en honor a la tercera hija de esto. Esta isla precisamente, la isla de Juana, actual Cuba, Colón consideró que era Zipango, aunque no hago ningún spoiler, creo, si os digo que estaba equivocado, ¿verdad? Bueno, pues Colón y Martín Alonso Pinzón, no sabemos por qué, quizás diferencia de pareceres, separan sus caminos en ese momento y comienzan a buscar islas cada uno por separado, aunque terminan encontrándose en la misma isla, quizás por casualidad, que Colón bautizaría como La Española, actual Haití, donde ocurriría un hecho importante. La nao Santa María encalla y es irrecuperable. Siendo imposible trasladar todo el cargamento y marineros a las dos carabelas, Colón tiene que tomar una decisión. Funda el primer campamento en el Nuevo Mundo. Así, con los restos de la Santa María, construyen La Española el fuerte de Navidad, ya que era el día de Navidad cuando encallaron, dejando una guarnición de unos 40 hombres al mando de Diego de Arana. Con esta primera construcción castellano-aragonesa, en territorio del Nuevo Mundo, el 6 de enero de 1493, Cristóbal Colón toma la decisión de regresar con la Pinta y la Niña al Reino de Castilla, dejando, como hemos dicho, esa pequeña guarnición en el Fuente de Navidad. Comienza el viaje de vuelta a casa con Colón, que ahora capitanea la Niña. Durante el viaje de vuelta, Cristóbal Colón volvió a tomar, quizás de forma casual, la ruta con el viento más favorable. Pero, llegando a las Islas Azores, se topan con una tormenta de proporciones bíblicas. Estuvo muy cerca de hacer que la expedición de Colón quedara en el olvido, casi a las puertas de casa, en tierras ya conocidas. La Pinta y la Niña se ven obligadas a separar sus caminos y, en un acto de desesperación, los tripulantes de la Niña, la nave capitaneada por Colón, realizan la promesa conocida como el voto colombino, pidiendo clemencia a Dios, prometiendo realizar varias peregrinaciones si logran llegar a casa. Peregrinaciones al monasterio de Santa Clara en Muguer, en Huelva, o al de Guadalupe en Extremadura, que las haría el propio Colón, o al santuario de la Santa Casa en los Estados Pontificios en Italia, que le tocaría por sorteo a uno de los marineros. Como decimos, la carabela La Niña se ve obligada a anclar en las Azores el 18 de febrero de 1493, donde tienen algunos problemillas con los portugueses. Pudieron resolverse. Y tras poder partir de nuevo, el 4 de marzo Colón llegaría a puerto en Lisboa. No puede evitar amarrar en puerto portugués, viendo las condiciones en las que se encontraba su tripulación y la propia embarcación. Así tuvo que informar al rey Juan II de Portugal, que fue el primer monarca en conocer el resultado del proyecto colombino que años antes había desechado. Recordemos que aún no conoce que es un nuevo continente, sino que todos piensan que Colón ha encontrado el camino a las Indias por el oeste. Cuentan las crónicas que el rey Juan II quiso aprovecharse de la situación, pero Cristóbal Colón le ganó la batalla dialéctica y convenció al rey para que le dejara tranquilo.
Quizá verse ahora con un reino de Castilla y Aragón, de los cuales era almirante como escudo, sirvió un poco para que Colón convenciera al rey portugués. El 15 de marzo de 1493, Colón entraría en el puerto de Palos de la Frontera. Poco después, llegaría Martín Alonso Pinzón con la Pinta. Martín Alonso Pinzón llegaría muy enfermo y fallecería muy pocos días después. Se cree que al llegar a tierras onubenses, Cristóbal Colón, con parte de su tripulación, lo primero que hizo fue dirigirse al monasterio de Santa Clara en Moguer, en peregrinación, y cumplir así el voto colombino que habían prometido en la navegación. Y, justo después, fue recibido por los reyes católicos en Barcelona, quienes le ratificaron los privilegios de los acuerdos de las capitulaciones de Santa Fe. Y, sin perder mucho tiempo, se prestó ya a preparar el segundo viaje para colonizar tierras del oeste. Para este segundo viaje, a diferencia de lo ocurrido en el primero, ahora todo funciona sobre ruedas. Voluntarios de sobra, financiación sin límite. Se prepara una expedición de más de 1000 hombres, muchos de ellos soldados, y esta vez sí, la Iglesia entra en el asunto autorizando el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, si os acordáis del podcast de la semana pasada dedicado a Isabel la Católica, pues este Papa autoriza a Fray Fernando Boil, reputado clérigo de la corte, junto con un grupo de franciscanos, a erigir iglesias, predicar y evangelizar estas nuevas tierras. Así, el 25 de septiembre de 1493, zarpa de Cádiz esta segunda expedición, esta vez con 17 embarcaciones, 5 naos y 12 carabelas. En esta ocasión, el rumbo fue bastante más al sur. Castilla y Aragón perdieron el miedo a Portugal, además había ya bulas papales que les autorizaban a navegar en estas nuevas tierras, aun siendo más al sur de lo que dictaba el Tratado de Alcasovas y el de Tordesillas. Llegan en un primer momento a la isla de la Deseada, recorren todas las Antillas Menores, llegaron hasta el actual Puerto Rico, que Colón bautizó como San Juan Bautista. Posteriormente llegan a la Española, donde, si recordáis, había dejado Colón la guarnición del fuerte de Navidad. Pues este fuerte estaba totalmente devastado, con la guarnición desaparecida, no habiendo explicación de lo ocurrido. Cualquier conjetura es válida, desde ataques de los indios nativos, causas naturales o incluso pugnas internas entre la propia guarnición. Colón decide fundar entonces el primer asentamiento en la isla. Esta vez sería un poco más al este y recibe el nombre de La Isabela, que actualmente está en la República Dominicana. Así, el 6 de enero de 1494, este es el lugar y fecha de la primera misa cristiana en América, siendo oficiada por Bernardo Boyle. En el interior de la isla se ordena la construcción de una fortaleza, se llamaría Fortaleza de Santo Tomás, y que fue asaltada por los indios nativos al mando de Caonabo, que es apresado y enviado a Castilla para parlamentar con los reyes. Caonabo nunca llegó a Castilla, no se sabe si su barco se hundió o él murió y lo tiraron por la borda. De nuevo más conjeturas. Poco después, el resto de caciques de los nativos de la zona, salvo uno, se unirían para atacar y expulsar a los colonizadores de la isla. Como decía, salvo uno, que reveló estos planes a Cristóbal Colón, que decidió plantar batalla a estos indios en la batalla de la Vega Real, donde Colón lograba una victoria que pacificaba, permítanme usar esta palabra políticamente correcta, aunque quizá lo más justo sería sometía, a la población nativa. La situación de esta segunda expedición no estuvo exenta de problemas, más bien al contrario. Frustraciones, intentos de motín, falta de confianza en las dotes de Colón. La situación volvió a ser desesperada en algunos momentos. Colón decide mandar 12 barcos de vuelta a Castilla para solicitar ayuda a los reyes que, a pesar de que las noticias que le van llegando de estos regresados no eran las más favorables sobre Colón, enviaron una expedición de ayuda al mando de su hermano Bartolomé. Entretanto, parece que llegaron algunas carabelas con esclavos indios a los puertos de Castilla, algo que los reyes católicos se apresuraron en prohibir de forma tajante, prohibiendo toda forma de trata de esclavos. Si bien puede que ya fuera algo tarde y los nativos americanos ya estaban siendo esclavizados. Esto, queridos viajeros, abrió un debate sobre el trato de los descubridores a la población nativa que, al parecer, era realmente inhumano. Tanto que en esa expedición de ayuda los reyes envían a Juan de Aguado para controlar e informar la forma en que Colón estaba gobernando estas nuevas tierras. No nos confundamos, queridos viajeros del tiempo. Las expediciones castellano-aragonesas buscaban, como cualquier otra,
las riquezas de las nuevas tierras. Y esto, como en todas las demás llevadas a cabo por los distintos reinos, traía consigo enfrentamientos con los nativos de esas tierras. También había enfrentamientos por tratar de imponer la religión, algo que, como decimos habitualmente en este podcast, hay que aprender a mirar las cosas con los ojos de la época. Eso era algo normal, y no debemos juzgarlo con nuestra mentalidad actual. El choque cultural era tal que era imposible encajar en una sociedad con otra. Repetimos, mirad la historia con los ojos de la época, no con la mirada de nuestro siglo. Y volviendo al tema, Juan de Aguado llega enviado por los reyes a estas nuevas tierras y desde que pone el pie en la Española comienza a tener diferencias tremendas con Colón. Colón, viendo estas diferencias, decide regresar a Castilla y se lleva consigo 2 embarcaciones, la Niña y la India. Esta embarcación, la India, es la primera construida en las nuevas tierras descubiertas. Se da por concluido este segundo viaje el 11 de junio de 1496, cuando llegan a Cádiz, casi 3 años después de su salida desde esta misma ciudad. Cristóbal Colón, una vez regresado, se desplaza a Burgos para reunirse con los reyes católicos. Allí tienen sus más y sus menos, pero, aunque con menor confianza, logra la financiación y la autorización de los reyes para un tercer viaje. En esta ocasión el objetivo es encontrar ya tierra firme. Ya se habían descubierto muchas islas, pero querían saber los reyes dónde estaban definitivamente, si habían encontrado una ruta hacia las Indias. En este tercer viaje, Colón parte desde Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, con dirección a las Islas Canarias el 30 de mayo de 1498. Allí, la expedición se divide en 2. Una parte irían directamente a la Española, mientras Colón, con 3 embarcaciones, 2 carabelas y una nao, dejaba la Española al norte y se adentraba más al sur en el Atlántico, llegando en agosto de 1498 a la desembocadura del Orinoco, viendo que la potencia con la que salía ese agua de ese río tenía que ser tierra firme. Así, tocan tierra firme por primera vez en el Nuevo Mundo en esta zona de la actual Venezuela. Por cierto, toca un nuevo inciso. Digo, toca por primera vez tierra firme en el Nuevo Mundo en la zona de la actual Venezuela porque era lo que se pensaba en ese momento. Hay estudios que creen que fue Américo Vespucio quien lo logró unos años antes. De nuevo, cualquiera de las posibilidades son viables. Fue ya en este momento cuando Colón descubrió que esta tierra firme no era Zipango ni Catay, sino unas nuevas tierras desconocidas. Posiblemente, desconocedor del impacto que esto iba a suponer en la historia, mucho más que encontrar una nueva ruta comercial, Colón se sintió defraudado. Regresó de nuevo a la Española, donde se encontró con un alzamiento de los propios castellanos, encabezados por el alcalde mayor Francisco Roldán, apoyado por los nativos y gran parte de los expedicionarios contra su hermano Bartolomé. Colón le tocó mediar y acceder a la exigencia de los cabecillas, y que, entre otras cosas, tuvo que amnistiar a estos rebeldes. Pero las noticias de esta gestión de los hermanos Colón en los nuevos territorios llegaron a los reyes católicos, que, unido a que la Española no aportaba nada a la corona, sino que únicamente demandaba, era una máquina de crear gastos, hace que los reyes católicos se decidan enviar al Nuevo Mundo al juez pesquisador Francisco de Bobadilla, para que investigue los sucesos de los que tenían noticia en relación con los hermanos Colón, desde la esclavitud indígena, ocultación de quintos reales de perlas y oro, la propia sublevación de Roldán, algunas acusaciones de traición. Y nada más llegar al Nuevo Mundo, Francisco de Bobadilla destituye a Colón y a su hermano de todos los cargos, incautándole todos los bienes, y como resultado de sus investigaciones, ordena la detención de los hermanos Colón, así como de su hijo Diego, que regresan a Castilla engrilletados. Los reyes católicos más tarde se encargarían de cesar a Francisco de Bobadilla, que también gestionó aquello como si fuera su cortijo, nombrando a Nicolás de Obando como gobernador de la Española. Colón llega a Castilla, como decimos, con su hermano y su hijo, todos engrilletados. Los reyes católicos ordenan ponerlos en libertad y consideran que no hay razón para su detención. Sin embargo, a pesar de que Colón estuvo luchando por sus derechos, tuvo que aceptar que estos derechos le fueran retirados por los reyes católicos y perdió así casi todo lo acordado en las capitulaciones de Santa Fe. Los reyes católicos, en esa competencia con Portugal por hacerse con el control de los mares océanos, y tras haber llegado Vasco de Gama a las Indias superando el Cabo de Buena Esperanza, coincidiendo con el tercer viaje de Colón, y que en 1500 el marinero portugués Diego Cabral había descubierto tierras del actual Brasil, los reyes piden a Colón un cuarto viaje con el objetivo de encontrar un paso a través del Nuevo Mundo
que le lleve hasta las Indias. Colón, débil de salud, con 51 años, con gota y artritis, parte de Sevilla con 4 embarcaciones el 4 de abril de 1502, llegando en junio al Nuevo Mundo, aunque tenía prohibido por los reyes católicos desembarcar en la Española y el tráfico de esclavos. Como decimos, no puede desembarcar en la Española y decide dirigirse hacia el oeste, llegando a tierra centroamericana. Allí, una vez encuentra tierra, se dirige hacia el sur, llegando hasta el actual Panamá, y no encuentra ningún paso viable. Tiene conocimiento de que hay una zona estrecha, un istmo, que podría ser interesante para poder cruzar la tierra firme, pero no lo encuentra. Tras algunas batallas contra los indios nativos de la zona de la actual Venezuela, la situación se convierte en absolutamente terrible para Cristóbal Colón. Sus barcos se encontraban en una situación desastrosa, no podían amarrar en la Española, no podían recuperar fuerzas allí. A duras penas, Cristóbal Colón llega a la isla de Jamaica, donde sus barcos quedan encallados. Pasan varios meses en Jamaica, donde también se enfrentan a un motín, y finalmente en junio de 1504 llega una carabela para rescatar a estos náufragos. Algunos deciden quedarse en la Española y otros, entre ellos Cristóbal Colón, regresan a Castilla el 7 de noviembre de 1504. Finaliza así este cuarto viaje y ya tenemos a un Cristóbal Colón totalmente en decadencia. Pasó de ser una de las personas más importantes de Castilla a alguien olvidado. Curioso cómo puede pasar del cielo al infierno una persona en poco tiempo, a pesar de haber sido quien conectó el viejo mundo y el nuevo. Importara o no que supiera dónde estaba. Sus viajes son realmente increíbles, teniendo en cuenta que viajó totalmente a ciegas. Sus conocimientos marítimos demostraron que era un navegante de primer nivel. Cristóbal Colón fallecería en Valladolid el 20 de mayo de 1506, teniendo sus herederos que luchar por esos derechos hereditarios, logrando que se reconocieran algunos muchos años después de su muerte. El día anterior a su fallecimiento, Cristóbal Colón había escrito su testamento, en el que firmaba como almirante, virrey y gobernador de las islas y tierra firme de las Indias descubiertas y las que están por descubrir. Buena firma, ¿verdad, viajero? Tras fallecer, su cuerpo sería descarnado, es decir, separada la carne de los huesos para una mejor conservación del cadáver, siendo enterrado en un primer momento en el convento de San Francisco de Valladolid, aunque en 1509 sería trasladado al monasterio de la Cartuja en Sevilla. Unos 30 años más tarde, fue deseo expreso de su hijo Diego Colón en su testamento que tanto sus restos como los de su padre fueran enterrados en la Catedral de Santo Domingo, en la actual República Dominicana. Allí estuvieron más de 200 años, hasta 1795, cuando Santo Domingo es entregada a los franceses y para conservar los restos de Colón, estos son trasladados a La Habana, en Cuba, hasta 1898. 1898, con la independencia de Cuba, estos restos fueron trasladados ya a España, a la Catedral de Sevilla, donde reposan desde entonces. Hay cierto debate sobre estos huesos de Cristóbal Colón, por cierto, ya que en 1877 aparece en la Catedral de Santo Domingo una caja de plomo con restos óseos y una inscripción que decía: varón ilustre y distinguido Cristóbal Colón. Esta caja con estos restos permaneció en la Catedral de Santo Domingo hasta 1992, cuando fueron trasladados a un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón llamado Faro a Colón. Es más que posible que los restos sean verdaderos, ya que en Sevilla solo se encuentra una parte mínima del esqueleto de Colón, 15% es la estimación, por lo que se propuso tomar muestras de ADN de ambos esqueletos. Se tomaron muestras de ADN de los huesos en Sevilla y comparándolos con los de su hermano y su hijo, concluyen los investigadores de la Universidad de Granada que sí eran los restos de Cristóbal Colón. Sobre los restos que existen en República Dominicana, en 2005 las autoridades pospusieron la apertura de la tumba. Se desconoce la razón, dicen que es porque personal de la Catedral de Santo Domingo, al encontrar la caja, vieron que estos huesos estaban hechos polvo ya casi y lo sustituyeron por uno con mejor presencia para poder mostrarlo. Nunca se sabrá si esto es real o no. Lo que es cierto es que no ha sido posible realizar la comprobación de ADN hasta la fecha. Y sin más, espero haberles hecho pasar un rato agradable. Como siempre, mantengan sus mentes abiertas, sus corazones audaces y sus oídos atentos a las historias del pasado. Ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de las redes sociales de Cápsulas de la Historia, Facebook, Instagram, Twitter, a través de la web
o incluso a través de los comentarios de iVoox. Si tenéis cualquier duda, consulta que hacerme, o si queréis proponer temas de los que hable en el futuro. Y recuerden, en 3 tiempos se divide la vida. El presente es muy breve, el futuro dudoso, solo el pasado es cierto. Muchas gracias.